Seguimos en Noticias 3.0, estamos entrevistando a Alejandro Vanoli. Alejandro Vanoli fue durante un largo periodo vicepresidente primero y presidente después de la Comisión Nacional de Valores. Y sobre ese mundo, sobre el mundo de la bolsa, sobre el mundo mundo financiero de la City porteña, estamos conversando con él. Nos estabas contando un momento clave en esta historia. Claro. Yo estaba todavía en la Comisión de Valores, era un momento, hacía poquito que el juez Griesa había en junio del 14 hecho el bloqueo sobre los fondos de Argentina por periodo de los fondos buitres, la brecha cambiaria había subido muchísimo. Claro. Y a fines de septiembre de 2014 hay un acto donde Cristina Fernández de Kirchner dice que el Banco Central tenía centenas de expedientes con irregularidades cambiarias frenados, parados desde hace años, con riesgo de prescripción, que no iban a la justicia. Bueno, a los 2 días renuncia el que era el titular del Banco Central en ese momento y asumo yo en Banco Central. Bueno, en el año y pico que estuvimos con un directorio que me acompañó con gran diligencia en la tarea, Pedro Vizcay fue uno de los directores que después continuó en la gestión de Macri. Estuvo Pedro acá y nos contó. Fue echado en 2017 por decir que la política monetaria era inconsistente. A los pocos meses vino la crisis. Lo echaron por decir la verdad. Por decir la verdad. Fuera de la digresión, bueno, lo que te quiero decir es que en ese año y pico multiplicamos las sanciones, las multas, las inspecciones, claro, los controles de cuevas, y la brecha cambiaria se redujo, y en el año 2015, a pesar de todas las circunstancias externas e internas que jugaban en contra, se pudo tener a raya la cuestión cambiaria. En la Comisión Nacional de Valores, bueno, yo te decía, casos emblemáticos, incluso que llevamos a la justicia, papel prensa llena de irregularidades, que incluso fue intervenida en su momento por la justicia. Bueno, cuando asume el gobierno de Macri, ahí estamos, cierran todas las investigaciones cambiarias, absolutamente todas, ¿sí? O sea, impunidad absoluta, y en la Comisión Nacional de Valores durante 2 años no siquiera se abrió un sumario. Esto te quiero decir que, a ver, si vos mirás cualquier país del mundo, vas a ver que, como en todo, hay gente que hace las cosas bien, pero hay algunos que son pícaros o violan la ley. Claro. Bueno, en la Argentina del macrismo, por 2 años, todos eran buenos, no pasó nada, y los que, bueno, cientos de investigaciones que habíamos abierto, las cerraron todas. O sea, renunciaron a lo que es, yo diría, una de las razones de ser del Estado, que es el poder de policía, el poder de control de las diversas actividades para que no se vayan de mambo, para que cumplan la ley. ¿Han renunciado a eso? Bueno, así es, porque realmente no creen en el Estado o creen que el Estado tiene que ser un socio minoritario bobo de los intereses corporativos. Claro. Vos fíjate que también esto estaba inmerso en una política, por ejemplo, en el Banco Central, donde decían que el dólar tenía que flotar libremente, que tenía que haber metas de inflación. Y bueno, ¿a qué nos llevó eso? A la devaluación del 100%, a una situación absolutamente crítica que hoy estamos viviendo y que tiene que ver con esto, ¿no? Con el hecho de no creer en las políticas públicas, no creer en el Estado, y ahora en estos meses, tardíamente, parcialmente, bueno, han tenido que tomar algunas medidas de control en las que no creen. Por ejemplo, bueno, hay una banda cambiaria, mal que mal, no hay una libre flotación del dólar. Tampoco hablan más de las metas de inflación, que era bueno, un verdadero disparate, ¿no? El gobierno para 2008 preveía una inflación del 8 al 12% en las metas de inflación. Bueno, fue 48%, se equivocaron un poquito. Bueno, el presidente el otro día dijo que era del 2,8 y se fue al 3,6. Claro, que la inflación estaba bajando, sí, exactamente. Y no solo fue muy alta en enero, en febrero están diciendo que no va a bajar del 4% mensual. Claro. Con lo cual, las perspectivas para este año son de una inflación arriba del 35%, de mínima. Con lo cual, bueno,
han logrado de alguna forma una precaria estabilidad cambiaria al precio de una brutal recesión de tasas de interés y usura. Claro. Pero bueno, el hecho de usar mínimamente algunas políticas públicas, por ejemplo, después de que dijeron de todas las retenciones, tuvieron que aplicar retenciones no solamente al campo, no solamente a la soja, le han aplicado retenciones a todo el aparato productivo, sin segmentar, sin diferenciar grandes de chicas. Es decir, bueno, claro, incluso, por ejemplo, si vos exportás un programa de computación, tenés que pagar retenciones. sí, hay una excepción para mini exportaciones Claro. de muy mínima cuantía, pero en general han caído todas en la volteada, y en un momento donde no solamente les han aplicado retenciones, sino que tenemos tarifazos, altas tasas de interés, un mercado interno que se achica, es decir, todas las variables que afectan a la rentabilidad de las pymes, pero también de las empresas grandes que vienen del mercado interno, están absolutamente deterioradas. Claro. Entonces, precisamente, el haber puesto el Estado al servicio de la especulación financiera, al servicio de estos grupos concentrados, ha hecho que se generara una crisis y bueno, tuvieron que apelar al salvataje del FMI para poder recibir fondos para poder tirar este año al altísimo precio de generar una hipoteca, tanto por el lado de la deuda, que es más alta que en los años 90 y en el 2001, en valor y en relación a la producción que genera la Argentina. O sea, Y en velocidad. y en velocidad, o sea, el nivel de endeudamiento que se ha generado en estos 3 años no tiene parangón ni siquiera con Martínez de Oz ni los 90. Claro. En el 2001 la deuda no llegaba al 70% de lo que produce la Argentina. Claro. Hoy, a cifras de diciembre, ya estamos casi en el 100%. El 97, 98%. Bueno, por eso entonces el Fondo Monetario le dio a Macri fondos para pagar la deuda este año. Y nada más. Ahora, el próximo gobierno sí va a tener una pesadísima herencia, de verdad, porque no es solo una deuda impagable, sino también, bueno, el daño que se ha hecho sobre el aparato productivo, sobre los salarios reales. Claro. Es decir, si uno mira cualquier variable económica y cualquier variable social en estos 3 años se ha deteriorado profundamente. No hay ninguna variable donde uno pueda decir, bueno, estamos mejor en esto. ¿Y no hay qué ninguna. hacemos con esa herencia entonces? ¿Qué se hace? ¿Qué hacer con una situación así? Bueno, yo creo que Cristina dejó, más que bien, un país desendeudado, sacando el tema de los fondos buitres, que era un tema menor y que se podía haber resuelto. Y que se podía negociar y resolver mejor, no tenía deuda. Sí. ¿Qué hace un gobierno cuando llega a un país que está endeudado en el 100% de su Producto Bruto Interno? A empezar a pagar al año siguiente. ¿Qué se hace? Bueno, creo que el próximo gobierno se va a tener que sentar a negociar, en primer lugar, con el Fondo Monetario Internacional, porque la carga que hay para los próximos años va a ser impagable, entonces habrá que reestructurar los vencimientos de pago para tener alivio, para poder... Hoy no hay inversión pública, está totalmente frenada la inversión pública. Por supuesto, ni hablar el deterioro social en lo salarial, en las jubilaciones, en las pensiones. El deterioro del Estado es gravísimo. En la provincia de Formosa hay 8.000 trabajadores de la construcción. 6.000 están parados porque dependían de la obra pública nacional. Claro. Los 2.000 que están trabajando son por la obra pública provincial. Claro. O sea, hay las 3/4 partes de la clase trabajadora de la construcción está sin trabajo en Formosa, para tomar un ejemplo. Bueno, todo esto porque el gobierno, para mostrar un cierto equilibrio fiscal, que va a ser déficit y no equilibrio, genera, o sea, para que cierren las cuentas, está desordenando la economía real. Desordenando. Es decir, la inversión pública que no se hace son escuelas que pierden mantenimiento, son hospitales que decaen, son menores ingresos, es ARSAT que no se puede hacer. O sea, es una pérdida enorme, ¿no? Ya el FMI, mirá, incluso en el 2004,
había sido sometido a una dura crítica de una comisión independiente por haber permitido maquillajes contables que hizo el gobierno de Menem y el de la Rúa, y también vender activos del Estado para que cerraran las cuentas. Bueno, está repitiendo estas mismas políticas porque está claro que estratégicamente para el FMI o para algunos grandes países lo que importa es que un gobierno neoliberal, sea el macrista o sea alguno parecido, continúe. Entonces, aún a sabiendas de que este programa económico no es sustentable, le están dando aire a Macri y fondos, dejando desnudo, es decir, están vistiendo este año y desvistiendo los próximos años. Es absolutamente inconsistente desde lo técnico, solo se entiende desde una decisión política que tiene que ver con una movida regional de blindar estas políticas, de evitar que haya una mega crisis este año. ¿Y es posible, la última pregunta que te hago, Alejandro, es posible que el fondo se siente y llegue a un acuerdo y reconocer esta situación? Mira, te voy a dar dos precedentes. A ver. Uno que conocemos muy bien, que fue precisamente la Argentina del 2003 al 2006, donde hubo una negociación, o sea, no es fácil, durísima entre Néstor Kirchner y el fondo, donde Kirchner dijo, los muertos no pagan, primero tengo que crecer y después voy a pagar, ¿no? Hasta que el 2006 se canceló la deuda con el fondo porque no hubo acuerdo, bueno, se rediscutió el acuerdo que venía, digamos, de la gestión anterior al kirchnerismo. Y el otro ejemplo muy interesante, contemporáneo, tiene que ver con el caso de Portugal, que a diferencia de Grecia y otros países que aceptaron el ajuste, aún gobiernos de izquierda, bueno, en el caso de Portugal, una alianza de centroizquierda de izquierda también se plantea. No, nosotros creemos para desendeudarnos y llegar al equilibrio fiscal, tenemos que crecer. Entonces le dijeron, bueno, nosotros vamos a aumentar los salarios, vamos a desandar una reforma laboral que aumentaba las horas de trabajo, eliminaba las horas extras, y bueno, con un programa de reactivación de la demanda, pudieron volver a hacer crecer la economía, creciendo la economía mejoró la recaudación impositiva, mejoró el resultado fiscal y redujeron la deuda. Es poner los caballos delante del carro. Ya lo vivimos, el déficit cero de ahora parece el de Cavallo, y el de Cavallo ¿cómo terminó? Con la peor crisis de la Argentina. ¿Por qué? Porque al revés, la recesión mata la recaudación impositiva, se genera más déficit, el déficit hay que cubrirlo con deuda y se genera un círculo vicioso del ajuste y del endeudamiento que no lleva a ningún lado, salvo a los especuladores financieros que se pueden ir del casino antes de tiempo, ¿no? Alejandro, muchísimas gracias por tu visita. No, gracias, un placer. Seguimos en Noticias 3.0. Estábamos conversando con Alejandro Vanoli. No se vaya, que ahora venimos de nuevo.